Resistió por tiempo, por algunos años se resistió. Mi papá, sí recuerdo que lo invitaban y él decía que no, que él sabía mucho de la Biblia, ¿verdad? Porque él decía que había estudiado con esa secta religiosa que se llama los Testigos de Jehová, ¿verdad? No sé si todos sean así, que creen que conocen mucho de la Biblia, ¿verdad? Pero no quieren tocar el Nuevo Testamento ni por equivocación. Entonces no creen en la Biblia, creen en lo que les conviene o en el Antiguo Testamento y lo acomodan a su manera, ¿verdad? Pero esa es responsabilidad de ellos, no de nosotros, ¿verdad? Y así fue como el Evangelio llegó a nuestras vidas a través de esta familia, ¿verdad? Y qué bueno que nos acompaña hoy, Paquita. Qué bueno que nos acompaña hoy. Qué bueno que está con nosotros. Le va a tocar, iba a decir regañada, pero no es regañada. Nos va a tocar para poder recibir la bendición de nuestro Dios. Bueno, un pastor hace unos años, un pastor que hace poco partió con el Señor a su presencia, cuando por la gracia del Señor fue llamado para pastorear una iglesia aquí en Querétaro. Él no estaba en Querétaro. Creo que en ese tiempo él vivía en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Pastoreaba una iglesia allá, una iglesia bautista, creo, y le hicieron la invitación a venir a pastorear la iglesia aquí en Carretas, la iglesia bautista Betel, Carretas. El templo estaba ahí, bueno, la propiedad sigue estando ahí, y cuando lo invitaron y quedó como pastor, y empezó a pasar algo que al parecer no había pasado antes en el pastorado de los que estaban anteriormente. Empezó a pasar algo muy, muy sobresaliente, porque de ser una congregación de probablemente menos de 100 personas, empezó a crecer, al grado que se reunían 700 personas, cerca de 700 personas en esa propiedad. Y tenían que hacer servicios separados y hicieron un circuito cerrado para que unos estuvieran en la planta de arriba, acá, otros afuera y así, ¿verdad? Y yo lo recuerdo porque en ese tiempo empecé a ir al Instituto Bíblico, fue el año del 98 aproximadamente, pero lo que quiero compartirte es, una vez le preguntaron a este pastor que cuál consideraba él que era el éxito que estaba teniendo en su ministerio. Y el pastor dijo lo siguiente, yo preparo un sermón para 700 personas, lo preparo y se los predico a ellos. Y 700 personas después salen a predicar ese sermón, salen a predicar la palabra de Dios, lo que el Señor me da, que yo les tengo que dar a ellos, y entonces así es como se hace la labor. Y al parecer la iglesia, el ministerio de este pastor siguió creciendo, al grado que tuvieron que salir de ese lugar, porque ya era insuficiente el lugar, porque no cabían las personas. Construyeron un templo en la parte arriba del aeropuerto antiguo, ¿verdad? Me acuerdo, he ido ahí, y el templo, bueno, no sé exactamente, pero sí caben más de 2,000 personas sentadas, yo creo, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Y al parecer lo llenan, ¿verdad? El lugar. Pero el punto es el siguiente, hermanos. Escuchamos la palabra de Dios. Venimos a adorar a Dios. Y cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, para ser enseñados por la palabra de Dios, entonces nuestra responsabilidad, después de escuchar la palabra de Dios, es compartirla con los demás. Llevarla a los demás. Dice la Biblia, lo que de gracia recibiste, da de gracia. Y si por la gracia de Jesús, tú y yo, o cualquier persona que hayamos sido impactados con el Evangelio, que hayamos sido confrontados con el Evangelio, y por cierto, el Evangelio, según la palabra de Dios, el Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas de salvación a través del Señor Jesús y su bendita obra en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección, de acuerdo a las Escrituras. Nada fue casualidad, todo fue planeado por Dios. Inclusive dice el apóstol Pedro, cuando escribe una de sus 2 cartas, el apóstol Pedro, siendo un anciano, hablando de la obra bendita de Jesús, dice, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, todavía Dios ni siquiera tenía preparado el mundo, cuando ya tenía Dios preparada la redención del ser humano. Y entonces recibimos una responsabilidad, una bendición. Primero, porque ¿acaso no es una bendición, una gran bendición, inmerecida de parte de Dios? Porque es por gracia, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Y por tanto debemos compartir lo que de gracia hemos recibido. Yo recuerdo cuando mi papá entregó su vida a Cristo, sí lo recuerdo. Y sí recuerdo que él dejó de tomar alcohol y de fumar. Y dejó de llevar a sus amigos, porque en las quincenas sus amigos iban a veces a la casa o él se iba con sus amigos, ¿verdad? Y no precisamente a platicar. No, recuerdo que una de esas ocasiones de tantas que se fue con sus amigos antes de rendir su vida a Cristo, sus amigos algunos vivían en la parte de arriba de Satélite. Y esa ocasión era temporada de lluvia, y me acuerdo que llovió. En aquel tiempo sí llovía, ahora ya no llueve, ¿verdad? Sí llovía, y recuerdo que llegó en la madrugada, pero llegó, obviamente, al venir ebrio, alcoholizado. Imagino que se cayó 2 o 3 veces, o le dio de cabezazos a 2 o 3 piedras por ahí, y llegó todo raspado. Y recuerdo que mi mamá le decía, lo regañaba mi mamá: Leo, ¿cómo, Leo? Mira cómo vienes. Mira cómo andas. Mírate. Yo recuerdo, con dolor en mi corazón recuerdo. Pero bendito sea Dios que un día mi papá rindió su vida a Cristo. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo aquello, hermano, que en nuestra vida no servía o no sirve, literalmente lo desechamos de nuestra vida, lo hacemos a un lado de nuestra vida, lo abandonamos de nuestra vida, porque eso es lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios hace en nosotros también, no solamente. Bendito sea Dios por aquellas personas que hoy día siguen compartiendo el evangelio, que hoy día siguen compartiendo buenas noticias. Y quiero compartirte varias buenas noticias. El mundo está saturado de malas noticias. Prendemos la tele, ¿verdad? Bueno, depende del canal, ¿no? Pero prendemos la tele, malas noticias. Prendemos acá, malas noticias. Prendemos acá, crimen, maldad, delincuencia, robo, etcétera, etcétera. La maldad por todo. Bien dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién espera recibir? ¿Te gustan las malas noticias, hermano? ¿Te gustan? A mí no me gustan las malas noticias. No creo que haya alguien que le gusten las malas noticias. No creo que haya alguien, al menos que la noticia sea, se acaba de morir tu enemigo. Aquella persona que aborreces, que odias, ya se murió. A lo mejor, quién sabe si habrá quien haga fiesta, ¿no? Que la Biblia sí dice, cuando muere el impío, el pueblo se alegra, hacen fiesta. ¿Recuerdas cuando fue derrocado Saddam Hussein? ¿No lo recuerdas? Yo lo vi, vi escenas en la televisión. Y literalmente, el pueblo que lo oprimió por muchos años, estaban haciendo fiesta y bailando y en las calles y celebrando, ¿verdad? Y hicieron fiesta. Hasta derribaron una estatua que había de él, ¿verdad? En una plaza pública. Se alegraron de que ese hombre muriera. Pero no es normal. No esperamos, no nos gustan las malas noticias. No nos gustan. Y mucho menos cuando esas malas noticias nos afectan a nosotros. No. Una enfermedad. ¿Quién recibe una enfermedad con gozo? Nadie. Yo creo que no. ¿Quién se puede alegrar salir de un hospital o de una clínica, salir cuando le acaban de decir, el médico le acaba de decir que después de estudios y estudios, tiene una enfermedad terminal? ¿Quién se alegra? No hay alegría. Parece que se acaba todo, ¿no? Parece. Yo recuerdo algunas malas noticias que hemos recibido durante algunos años y obviamente no nos alegramos. Pero esta tarde, hermano, quiero compartirte no malas noticias. Esta tarde, esta mañana, ya casi tarde, mediodía, quiero compartirte varias noticias, pero no solamente compartírtelas, hermano. Quiero que tú y yo, ¿verdad? Podamos descansar, podamos alegrarnos. Porque recuerda lo que dice la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero debes confiar porque yo he vencido el mundo. No, estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. El mundo busca lo suyo, el mundo habla de lo suyo, pero ustedes no son del mundo ya. ¿Recuerdas esa oración del Señor Jesús por sus discípulos? Diciéndole al Padre Celestial, no ruego por el mundo,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahí está un principio bíblico. ¿Sabes cómo santificamos nuestra vida? Con la palabra de Dios. ¿Sabes cómo crece nuestra fe? Con la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Se me atrapié el versículo. Bueno, sí dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Lo estoy tratando de decir, hermanos, se me están cruzando los cables con otra cita bíblica, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, nuestra fe madura, ¿no? Nuestra fe es llevada a un punto donde Dios quiere llevarnos. La fe, cuando confiamos en la palabra de Dios, cuando confiamos en sus promesas, cuando confiamos en ellas en todo momento y en todo tiempo. No se trata, hermano, de decir Jesús es mi Rey soberano y yo hago mi voluntad, porque podemos cantar muy bonito, ¿no? Jesús es mi Rey soberano, pero yo hago mi voluntad. O sea, Jesús ni es Rey ni es soberano. ¿Quién es soberano? Soy yo. Porque yo dirijo mi vida y hago lo que yo quiero, a pesar de que conozco la palabra de Dios. Buenas noticias. Dice la palabra de Dios primero, en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, dice, en un contexto diferente, mira lo que dice la Biblia. Pablo, usando una referencia del Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a su pueblo Israel, le da una promesa y le dice a Israel en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, pero aquí Pablo usa esa referencia, segunda de los Corintios capítulo 6 y el versículo número 2 dice la palabra de Dios, porque dice, ¿quién dice? Dios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Dios le había dicho a Israel, si tú, Israel, andas en mis caminos, amas mis caminos, pones en práctica mis caminos, tú, tus hijos, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo te voy a hacer cabeza de las naciones te van a servir a ti, tú no vas a ser esclavo de las naciones, pero si tú me sirves, si tú me obedeces, si tú me amas, si tú andas en mis caminos, yo te voy a bendecir. Y obviamente Israel no lo hizo. Pero Dios le dijo, le dio la promesa, Israel, de donde tú estés, a donde tú te vayas o seas llevado por causa de tu rebeldía, yo te voy a volver a traer, te voy a bendecir, te voy a perdonar y te voy a dar bendiciones especiales a ti. Pablo usa esta referencia que Dios le prometió a su pueblo a través del profeta Isaías en aquellos tiempos. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La primera buena noticia, hermano, que dice la palabra de Dios. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, Dios quiere perdonarnos. Dios quiere perdonar a todo el mundo. Dios quiere perdonar los pecados de todas las personas. Dios está dispuesto a perdonar cualquier agravio. Bueno, en la Biblia solamente en la palabra de Dios hay un pecado que dice la Biblia que Dios no perdona. Eso dice la Biblia. Jesús dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Quien comete la blasfemia contra el Espíritu Santo es reo de juicio eterno. Es decir, no tendrá salvación. Es el único pecado. Todos los demás, la palabra de Dios dice, Dios quiere perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Y mira lo que dice la Biblia ya en Isaías capítulo número 1. Mira, la puerta está abierta. La puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta en el sentido, mira lo que dice el versículo 18, Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor, venid luego, dice Jehová. ¿Qué dice? Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, le dice Jehová, Dios quiere perdonar. ¿No te parece una buena noticia? A mí me parece que es una excelente noticia. Dios está dispuesto a perdonar.
Dios quiere perdonar a cualquier persona, siempre y cuando hagamos lo que dice la palabra de Dios. Venid, dice aquí Dios, ven y estemos a cuentas. Hagamos cuentas. ¿Recuerdas el Salmo 32 que leímos? ¿Sí lo recuerdas? Qué hermoso salmo. Un salmo de confesión. El salmista está confesando su pecado. Y dice el salmista que cuando él cayó, es decir, cuando guardó su pecado y no lo confesó a Dios, ¿cómo se volvió? Mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Sabes por qué? Porque el pecado en nuestra vida lastima, daña, es como un cáncer, carcome. El pecado es maligno. ¿Sabes por qué es maligno? Porque viene del maligno. El pecado viene de lo malo. ¿Recuerdas cuando Dios le permitió, porque Dios le permitió, ¿verdad?, a Satanás tocar el cuerpo de ese hombre justo en el Antiguo Testamento llamado Job? Dios le dijo, puedes tocar su cuerpo, pero su alma, su vida, no la podrás tomar. Y la Biblia dice que Satanás, ¿no?, una sarna maligna, desde la corona de su cabeza hasta la punta de su pie. Una sarna maligna. Y se rascaba o trataba de rascarse ese malestar, esa sarna maligna, con algún pedazo de barro, de palcate, ¿verdad? De barro, algo. Tratando a lo mejor de un poco calmar esa ansiedad, ese mal, tal vez. La buena noticia es que Dios quiere perdonar. Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarme. Dios está dispuesto a perdonar a las personas, a cualquier persona que se acerque a Él. Por eso Él dice, ven luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿No te parece una buena noticia? A mí me parece una buena noticia, una muy buena noticia que le puedo decir a mi amigo, a mi vecino, a las personas que me rodean. ¿Sabes qué? Dios te ama y Dios quiere perdonarte. ¿Cómo está eso? Y entonces le puedes mostrar con la Biblia. Mira, aquí dice Dios, Él está dispuesto a perdonar. Y mira, no solamente eso. Busca Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 7. Allá en el Antiguo Testamento. Miqueas está después de Jonás. ¿Y dónde está Jonás? Diría, bueno, pues en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 7. Dice, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Dios a través del profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Sabes qué significa misericordia? Misericordia es amor a la miseria. Amor a la miseria. Y cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? ¿Qué es lo que ves, Dios? ¿Ve algo bueno en ti? ¿Ve algo bueno en mí? ¿Para salvación? ¿Sí? ¿Ve algo digno en nosotros? ¿O en alguna persona? ¿No? Que pudiéramos pensar que somos mejores, que pudiéramos pensar que somos gratos delante de Dios, que pudiéramos pensar que nosotros no necesitamos la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios. No. Lo que Dios ve en nosotros, el Dios santo, el Dios perfecto, lo que ve en la humanidad, no, ve nuestro pecado, porque somos pecadores. Y sigue diciendo la Biblia, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el abismo todavía, para aquellos que están sin Cristo. Ahí está todavía ese enorme abismo que los separa de un Dios santo, el Dios perfecto, y el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, separación. Y no solo muerte física, sino muerte espiritual. Dice Dios, ¿qué Dios como tú? Dice Miqueas, Dios a través del profeta Miqueas, que perdona la maldad y olvida
el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿No te parece una buena noticia, hermano? Dios está dispuesto a perdonar y no solamente a perdonar, dice Él, echaré tus pecados en lo profundo del mar. Los arrojaré a lo profundo del mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Mira, aquí hay un principio que nosotros no lo comprendemos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer esto. No lo podemos hacer. ¿Sabes cómo es nuestro perdón? La clase de que nosotros como seres humanos ejercemos un perdón o decimos que perdonamos. ¿Sabes cómo es? ¿Sí? Sí sabemos cómo es. Bueno, te perdono, pero te la guardo, ¿no? Y a rato te la cobro. Dios no. Dios no es así. Dios no es como tú y como yo. Cuando Dios dice, porque Él es santo, Él es perfecto, y cuando Dios dice, no, te voy a perdonar y todos tus pecados los voy a arrojar a lo profundo del mar y no me voy a acordar de ellos. Eso es diferente. Eso solo lo puede hacer Él. Tú y yo no. ¿Por qué crees que en tu mente y en mi mente y en tu corazón y en mi corazón, por qué crees que sigue habiendo ahí el rencor, el odio, la amargura, tal vez la incomprensión, la soberbia? ¿Por qué crees que sigue habiendo ahí? ¿Sabes por qué? Porque no hemos entregado las cargas. No lo hemos entregado. ¿No? Nos decía el pastor, un pastor que estuvo aquí hace unos años, bueno, muchos años, nos invitaba a pasar al altar a que pues confesáramos nuestro pecado a Dios, pero Él nos decía, pasa con tus cargas y después levántate y ya no te lleves tus cargas. Y qué interesante, ¿no? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, sí, dice la Biblia, no, que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿No? ¿Sabes por qué? A veces en nuestra vida cristiana no avanzamos, no crecemos. ¿Sabes por qué? Porque no hemos perdonado. Porque ahí hay cosas todavía en nuestro corazón. Porque ahí hay todavía cosas que no hemos entregado. Ayer le decía a la señora Patti, le decía a la señora Patti, cuando Jesús dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero después dice, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, su yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué interesante, ¿no? ¿No te parece? ¿Y sabes qué significa? Literalmente, ¿qué significa? Si yo digo que Jesús es mi Salvador, es mi Señor, entonces yo me pongo el yugo con Jesús. ¿No? ¿Para qué? Para no llevar yo mis cargas. No, ya no. Porque el yugo de Él es, dice, fácil y ligera su carga. Y ya no llevo yo solo las cargas, las lleva Jesús por nosotros. Las lleva Él. Yo creo que hay personas que no quieren entregar sus cargas a Jesús. No quieren descansar. Por eso no pueden experimentar la verdadera paz. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿No? Y dice Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 7, dice Pablo, ¿no? Y la paz de Dios. Fíjate, la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál? La paz de Dios. Y no solo eso, dice también la Biblia, que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Mira qué bendición, qué gran bendición. Y claro que son buenas noticias. Las personas pueden tener paz, pueden tener tranquilidad, pueden tener gozo, pueden tener la seguridad que solamente Cristo puede dar. Porque todo eso está en Cristo. Todo eso que dije está en Cristo. Inclusive la verdadera libertad está en Cristo, porque dice la Biblia en San Juan capítulo 8, dice el Señor Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira, parece no parece, es una incongruencia lo que voy a tratar de explicar. Humanamente es una incongruencia, creo, ¿no? Que a un criminal que está en la cárcel por haber cometido delitos, ¿no? Se le abra la puerta y le diga, estás libre, eres libre. Y que él diga, no gracias, me quedo aquí. ¿No te parece una incongruencia? ¿No? Si es un criminal y está encarcelado y le dan la oportunidad de ser libre, debería de salir libre, ¿o no? ¿Sabes? Eso se parece al cristianismo en algunos aspectos. Personas que dicen que son libres, personas que dicen que Jesús los liberó, personas que dicen que Jesús es su Señor, pero en realidad están esclavizados. Son esclavos. ¿De qué? De diferentes cosas. Son esclavos. Cuando dice Pablo allá en Gálatas capítulo 5, dice la palabra de Dios, solamente que no uséis la libertad en Cristo, no la uséis para hacer lo que te conviene o lo que tú quieres. Si soy libre en Cristo, si Cristo me ha dado la libertad, no me libera, o no me ha dado la libertad para hacer lo que yo quiero. No, para eso no somos libres, ¿no? Del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, somos libres en muchos aspectos. Dice en Primera de Juan capítulo 1, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez más, claro que es una buena noticia, claro que es una excelente noticia. Dios está dispuesto a perdonar. Dios quiere perdonar a las personas. Dios quiere perdonar. ¿Recuerdas que el requisito que Dios pone en la Biblia para poder darle salvación y vida eterna, el primer requisito y el principal requisito que Dios pide es un arrepentimiento verdadero? Es decir, una confesión, un reconocimiento de que soy pecador y mi pecado me separa de Dios. ¿No? La predicación de Juan el Bautista siempre fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? La Biblia dice que muchas personas, escuchando el mensaje del evangelio que predicaba Juan, se arrepentían de sus pecados. Y como resultado, como consecuencia, ¿qué había en su vida? En ellos, una vida nueva. El perdón que Dios ofrece. Qué buena noticia es, hermano, que Dios quiere todavía perdonar. Está dispuesto a perdonar y no ha cerrado la puerta para el que quiera ir a Él. Por eso Él dice, ven y estemos a cuentas, ¿no? Una de las frases que se me quedó grabada, las últimas horas que vi a David, a mi hermano David, nos mandó llamar porque tal vez ya sabía que iba a morir. Y cuando entré, mi hermano me dijo, David, yo creo que Dios no me va a perdonar. O no me puede perdonar. Tal vez él creía
que toda esa vida que él llevó durante muchos años, esa vida lejos de Dios, creyendo que hacía lo correcto, creyendo que hacía lo que le agradaba a él, ¿no? Tal vez eso le llevó a él a decirme, hermano, yo creo que Dios no me puede perdonar o no me quiere perdonar. Y le dije a mi hermano David, estás equivocado, porque la Biblia dice, aquí en Primera de Juan, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No? Y hicimos la oración. Si él recibió a Cristo, gracias a Dios. Si no lo recibió, no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de él. ¿Recuerdas el relato de la Biblia en la cruz? De esos dos ladrones, de esos dos criminales que estaban, uno a la derecha de Jesús y el otro a sus cuerdas, ¿sí lo recuerdas? Y dice el evangelista, dicen los evangelistas que al principio los dos se burlaban de Jesús, al principio se mofaban de Jesús, al principio, pero al parecer uno de ellos, ¿verdad? Llegó un momento en que él se retractó y reconoció a Jesús como Dios y él se reconoció como pecador porque le dijo al otro, tú y yo estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, pero nada hizo. Claro, no le hizo así, ¿verdad? Porque estaba en la cruz. Pero nada malo ha hecho. Y no solamente eso, ese hombre le dijo a Jesús, le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y minutos después, muy probablemente minutos después, murieron los tres. Murió primero Jesús. ¿Sabes por qué primero murió Jesús? Porque el relato bíblico dice que a los otros dos les rompieron las piernas, les quebraron las piernas para que murieran asfixiados porque no podían estar ahí más tiempo. Venía una fiesta importante y tenían que matarlos. Pero para que se cumpliera la profecía en el Antiguo Testamento, hablando del Señor Jesús, que ningún hueso iba a ser roto de su cuerpo, del cuerpo de Jesús. Por eso Jesús murió primero. Cuando el centurión lo vio, comprobó que había muerto. Pero Jesús le dijo a ese hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde crees que está ese hombre? ¿En dónde crees que está? Ese criminal, ¿en dónde crees que está? ¿Sabes qué? Yo creo que está con Jesús. Porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús no dice mentiras. No engaña a nadie. Y Jesús sabía perfectamente, supo que ese hombre, su arrepentimiento fue verdadero. Fue verdadero. Del otro no dice nada la Biblia, porque el otro no dio muestras de arrepentimiento. El otro criminal, que también murió. Por eso dice la Biblia, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. Dios le está hablando a su pueblo y dice Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y les da otra promesa, ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Qué buenas noticias Dios tiene para con nosotros, pero también para tus amigos y tus familiares, nuestros amigos y nuestros familiares. Y deberíamos de salir y decirle a las personas, Dios te ama, Dios quiere perdonarte y Dios está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Y no solamente eso, está dispuesto a arrojarlos a lo profundo del mar. Y Él promete, nunca más me voy a acordar de ellos. Y entonces poder descansar. Y así podremos encontrar en la Biblia muchos ejemplos cómo Dios quiere perdonar. Quiere perdonar. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Dice la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. ¿Sí lo has leído? Está en el Nuevo Testamento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. ¿A quién? A cualquier persona que se acerque a Él reconociendo su pecado. Es a través del perdón de pecados que viene a nuestra vida, también por gracia de Dios, viene como resultado una verdadera paz a nuestro corazón. Una vez más lo voy a repetir.
a través del perdón de nuestros pecados, de un verdadero arrepentimiento hacia Dios, viene como resultado, como fruto, una verdadera paz a nuestro corazón. Una verdadera paz. Es como si trajéramos un costal lleno de cosas, cargando por años, y de repente, ya dejamos el costal, ya nos liberamos, nos sentimos más ágiles, nos sentimos más sueltos, nos sentimos mejor. La paz de Dios. Dos cosas que la Biblia enseña: la paz con Dios y la paz de Dios. Son dos cosas diferentes. La paz con Dios y la paz de Dios. ¿No? Pero podemos experimentar la paz de Dios. Y con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Estamos en paz con Dios? Señor, estoy en paz contigo. Estoy contento con lo que tú me has dado. Estoy contento a pesar de muchas circunstancias. Estoy contento. Señor, esto no lo comprendo. Ayer le decía a la señora Patti, porque no comprendemos por qué las enfermedades y cosas así vienen en nuestra vida. Podríamos decir, pues es por descuido, probablemente. Podríamos decir, es por rebeldía. Y podríamos argumentar o teorizar muchas cosas, ¿verdad? Pero, pues el único que sabe realmente por qué lo permite es Él, ¿no? Dice también la palabra de Dios, hablando de las aflicciones, de las pruebas, de las dificultades, de las adversidades. Dice lo siguiente: porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Dios, la tentación no viene de Dios, ya no lo estuve enseñando a través de unas clases, temas que estuvimos de la carta de Santiago, ¿verdad? La tentación no viene de Dios, porque dice Santiago capítulo 1, no, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, etcétera, etcétera. La tentación viene del tentador, por eso es tentación. Y cuando la Biblia nos habla acerca de nuestra concupiscencia, esa es otra cosa. Eso no tiene que ver con el enemigo, con Satanás. Eso tiene que ver nuestra propia concupiscencia, tiene que ver con nuestra naturaleza humana pecaminosa. Cuando uno es atraído de su propia concupiscencia, es seducido y entonces después da como fruto, etcétera, el pecado, y el pecado siendo consumado da luz, la muerte. A través del perdón de nuestros pecados viene como resultado esa verdadera paz. ¿Recuerdas cuando cantamos ese hermoso canto que dice, esa paz que yo siento en mi alma? ¿Sí lo recuerdas? Y dice, no es porque todo me va bien. Ajá. Y dice, no miro las circunstancias, dice el canto, ¿verdad? No miro las circunstancias, miro su amor, su gran amor, porque esa es la clase eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. La confesión de nuestros pecados trae como fruto en nuestras vidas esa verdadera paz, tranquilidad en nuestro corazón, que solo Cristo puede dar. Y aún como aquella mujer postrada en una cama, que estaba paralizada por una enfermedad en su cama, y aún en su cama glorificaba a Dios y daba gloria a Dios, y la gente, los médicos se sorprendían como una persona estando en la cama puede estar glorificando el nombre de Dios. Por eso, porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y sobrepasa y nos da esa gran bendición, esa dádiva hermosa de nuestro bendito Salvador. Cuando el Señor estaba a punto de despedirse de sus discípulos, según el Evangelio de San Juan, capítulo 14, les dijo a los discípulos, no tengan miedo, no tengan miedo. No se turbe tu corazón, no se turbe vuestro corazón. Voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y preparar el lugar, vendré otra vez por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo.
Cuando el Señor Jesús les da esta promesa a los discípulos, obviamente no es para ellos solamente, esa promesa nos alcanza a nosotros por la gracia de Jesús. Dios quiere, hermano, Dios quiere perdonarnos todo. Estemos a cuentas, porque el pecado carcome, porque el pecado no confesado daña, lastima, porque el pecado guardado ahí en el corazón, ¿verdad? Oculto, aunque la Biblia dice que para Él no hay nada oculto. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. El pecado es como una serpiente venenosa, ¿no? Que no la podemos tener como un juguete para divertirnos. No, tiene que ser confesado y arrojado de nuestras vidas, confiando en el perdón de Dios y confiando que Él, porque Él dice, lo voy a echar en lo profundo del mar y nunca más me voy a acordar de eso, de ese pecado confesado. Si hay algo que necesitamos los cristianos, es cuando la Biblia nos manda que seamos santos, que vivamos vidas santas. No hay otro camino si no confesamos nuestro pecado. No lo hay. Por tanto, debemos confesar nuestro pecado. ¿No? Claro, si ya lo hicimos para salvación, recuerde, hermano, ese es el paso número 1 más importante. Pero recuerda, después de ser salvos y tener la vida eterna, seguimos pecando. No debería de ser, pero seguimos pecando. Por eso la importancia de constantemente estar con nuestro Dios, renovando nuestro compromiso con Él, confesando todo aquello. Dice la Biblia, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Aún aquellas cosas que parecen insignificantes para nosotros, aún aquellas cosas que a veces nosotros las catalogamos como, es que no es tan malo, ¿verdad? Es que una mentirita piadosa, ¿no? No tiene nada de malo. Bueno, hay algunos que dicen, un cigarrito de vez en cuando, no tiene nada de malo. Una copita de vez en cuando, no me voy a emborrachar. Y permiten cosas aparentemente pequeñas, pero delante de Dios son pecado. Y el pecado trae consecuencias, aún obviamente en los hijos de Dios. Y por último, hermanos, otra buena noticia, muy buena noticia. Dios quiere tener comunión verdadera con nosotros. Una vez más, Dios quiere, el Dios de los cielos, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, quiere tener comunión con nosotros. ¿Por qué crees que prometió desde antes de la fundación del mundo? Prometió que iba a estar presente físicamente. Cuando da la promesa, la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, Dios le dice al mundo entero, ¿no? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios respalda sus promesas, respalda los compromisos que hace, y entonces cuando viene nuestro bendito Salvador, dice Juan el evangelista, dice Juan, no, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como lo unigénito, lleno de gracia y de verdad. No, qué gran bendición fue. Estoy seguro que tuvo que haber sido una enorme bendición los que vieron a Jesús, a nuestro bendito Salvador. Lo vieron, ¿no? Unos lo palparon. Bueno, el más atrevido parecía que era Juan, ¿verdad? Juan parece el más atrevido, era el que constantemente estaba muy cerquita del Señor y se recostaba a veces, a lo mejor el Señor le permitía estar un poquito más cerquita, ¿verdad? Qué empalagoso debía haber sido Juan, ¿no? Yo le había dicho, hazte un poquito más para allá, por favor, porque hace calor, ¿verdad? Pero Juan ahí estaba. Parece ser que era el apóstol, reconocido como el apóstol del amor, ¿verdad? ¿Mande? No era Juan. Pero después nos peleamos, o Juan o Pedro nos podemos pelear, hermano. Era Juan, ¿verdad? Juan,
el que constantemente, por eso después se le considera el apóstol del amor, ¿verdad? Y hasta los mismos apóstoles le decían a Juan, pregúntale al maestro, dile al maestro, ¿verdad? Y él era el que se acercaba, ¿verdad? A lo mejor era el más afable, el más apacible, el más moldeable, no lo sé. Yo creo que no, porque él es el que antes, en una etapa de su vida, a él y a otro de los discípulos les dieron un mote, ¿verdad? Un dicho, ¿verdad? Los Boanerges. Boanerges, ¿qué significaba eso? Los hijos del trueno. O sea que eran parientes de los Ramos, yo creo. De la hermana Ramos y de nosotros, ¿verdad? Nos encendemos rápido, ¿verdad? No conoce a mi hermano Lalo, ¿verdad? Bueno, él dice que soy igual que él, ¿verdad? A lo mejor y sí somos hermanos, ¿verdad? Pero rápido somos de mecha corta, ¿verdad? Dirían, rápido nos aceleramos, ¿no? ¿Y qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué lo que quieras? Y órale, bríncale. Hasta con los postes se andaba peleando mi hermano luego, pensando que eran personas, ¿no? Y eran postes. Dice, Dios quiere tener verdadera comunión con nosotros. Qué bendición. ¿No te parece? A mí sí me parece una gran bendición. Saber que el Dios santo y perfecto, ¿verdad?, quiere tener comunión conmigo. No nada más el domingo, todos los días. ¿Qué dice el salmista? En un precioso salmo dice el salmista, la comunión íntima de Jehová. Íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Debió haber sido una gran bendición. A lo mejor al principio miedo, cuando Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, hazlo así, divídelo así, ponle telas, ponle esto, ponle lo otro, en tal parte el arca del pacto, y yo voy a descender en una nube sobre el lugar santísimo. Debió haber sido, al principio les dio miedo al parecer, pero después dice la Biblia que cuando bajaba la nube sobre el lugar santísimo, era la presencia de Dios con su pueblo. Y ahí estaba la nube, no se movía. Ahí estaba. Y era símbolo o señal de que Dios quería hablar con ellos y estar con ellos, con su pueblo. Y entonces se acercaban a través del sumo sacerdote y los sacrificios que Dios les ordenó que debían ofrecer. Y ahí estaba. Veían la nube y era como ver a Dios. La nube se levantaba y era señal de que tenían que desarmar el tabernáculo y moverse, ¿no? Bueno, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, aunque es una figura antropomórfica, o sea, es un lenguaje figurado, porque dice la Biblia que Moisés vio las espaldas ¿de quién? ¿No lo has leído? ¿De quién? De Dios. Pero es una figura, ¿verdad? Te imaginas el tamaño de la espalda de Dios, etcétera, ¿verdad? Pero es una figura. Así como cuando dice la Biblia de Moisés, ¿no?, que vio a Dios o habló con Dios cara a cara. Es una figura, ¿no? Porque obviamente Moisés no vio la cara de Dios. Está usando un lenguaje para tratar de comprender cómo Dios lleva a cabo su obra. Una vez quitada la carga del pecado, comienza la relación con el Padre, con su bendito Hijo y con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en San Juan, capítulo 1, versículo número 12, un versículo que seguramente lo conoces de memoria. El versículo 11 primero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero después abre la puerta y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, si estuviera en una congregación evangélica ya hubieran brincado 10, 20, 30, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Pero como estoy en una congregación bautista y bautristes, decían un pastor, ¿verdad? Puro bautristes, y parece que está uno más triste que contento, ¿verdad? Y parece que está uno enojado. Podemos disfrutar, hermanos, disfrutar de una verdadera relación con el Padre Celestial. Ahora le podemos llamar a través de Jesús, Abba Padre. Ahora, antes no.
Y si le llamábamos, Él no nos escuchaba, ni nos atendía. Pero ahora a través de Jesús y su bendita obra y su preciosa sangre que nos ha limpiado de todo pecado, la sangre de Jesús, del Señor Jesús, hermano, no cubre el pecado, no. La sangre de los animales, de los corderos, en el Antiguo Testamento, no. La sangre que tenía que presentar el sumo sacerdote cubría por un año, cubría, no quitaba los pecados, cubría. Por eso tenían que hacer otro sacrificio por los pecados el siguiente año, por los pecados de todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote tenía que entrar cada año con ese sacrificio. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Nos limpia. No lo cubre. Nos limpia. ¿Y sabes cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios a sus hijos? Nos ve a través de la sangre de Jesús, como si nunca hubiéramos pecado, como si no hubiera maldad en nosotros. Por eso dice Pablo cuando escribe a los Efesios que somos aceptos en el amado. Ese versículo le gustaba mucho al hermano Bracamontes. ¿Se acuerda del hermano Bracamontes? José Bracamontes, hermano que vivió 90 años, más de 90 años, hermano. 94 años, el hermano. Y era pila, andaba para todos lados el hermano. Sí, el hermano. Y predicó años allá en Puerto de Aguirre. Dice, hermano, la gente se enoja, pero no me interesa. Sí, hermano, no te van a apedrear un día allá en Puerto de Aguirre porque son de armas tomar, te correten con un machete, ¿verdad? O algo. Y en Puerto de Aguirre el hermano. Y le gustaba mucho ese versículo. Constantemente yo lo escuché a él decir ese versículo. Somos aceptos en el amado. ¡Qué bendición! ¿No te parece? Dios nos acepta. Dios nos ve bien. Dios nos ve como si no ve nuestra maldad. Nos ve a través de la preciosa y bendita sangre de su Santo Hijo. ¡Qué bendición!, ¿no? Y un día yo espero que Dios nos permita, me permita a mí, y si tú lo tienes grabado en tu corazón y lo estamos haciendo todos los días, yo espero un día que Dios me permita escuchar su bendita voz de mi Señor cuando Él me diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran alegría habrá en nuestro corazón cuando nuestro bendito Salvador nos diga, pásale, éntrale, eres bienvenido a la casa de mi Padre, eres bienvenido! Y Él se alegre porque por su gracia fuimos fieles hasta la muerte, hasta el último momento de nuestras vidas. Podremos, hermanos, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que a través del sacrificio del Señor Jesús, como nuestro sumo sacerdote que entró una vez en el templo, no en ese templo hecho por manos de hombres, sino allá en el celestial, entró una vez y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia a través del Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. ¡Qué bendición! Y quiero, hermanos, terminar diciéndote 4 cosas importantes que da lo que te he compartido. Número 1, el perdón de nuestros pecados. Cuando confesamos nuestro pecado y vamos delante de Dios y estamos a cuentas, trae a nuestras vidas seguridad, es decir, la seguridad del perdón de nuestros pecados, la seguridad de que Dios ya me ha perdonado, la seguridad de que yo ya le confesé mi pecado y Él ya me perdonó, y eso trae seguridad a mi vida. Y no solamente eso, también trae seguridad del destino de nuestras almas. ¿En dónde va a pasar la eternidad tu alma? ¿En dónde? ¿Sabes? La mayor parte de las personas no saben. ¿Sabes dónde va a pasar tu alma la eternidad? ¿Lo sabes? ¿Sí lo sabes, hermana? ¿Lo sabes, hermano? Por la gracia de Dios yo sé. ¿Sabes por qué? Porque esa seguridad no viene de mí, ni en mis fuerzas, ni en mi mente, ni en lo que pienso, ni en lo que he hecho. Esa seguridad Dios me la da.
La seguridad me la da Él. Por eso puedo descansar. La seguridad del destino eterno de nuestras almas. La siguiente seguridad, la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdas lo que dice Dios? Nos dice, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. ¿Sabes? Después de darle la gran comisión a la iglesia, el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia primitiva, le dijo, no, vayan Judeas a predicar el evangelio, Samaria hasta el último de la tierra, y al final les dice el Señor Jesús, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios está en nuestra vida, hermano, dice Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Bueno, cuando la hermana Connie nos empezó a contar lo que vivió el jueves, es peligroso, ¿verdad? Pero en ese momento, hermana, me tomo de las promesas de Dios, ¿verdad? Señor, estoy en tus manos, estamos en tus manos, y lo que tengamos que pasar, adelante. La seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por último, hermano, la preciosa seguridad que Dios nos da a través de su palabra, que un día estaremos en la presencia de Dios, no para ser juzgados, sino para recibir la recompensa de la vida eterna. ¡Qué bendición! Buenas noticias. Sí hay buenas noticias. Sí hay, hermano, buenas noticias para ti, para mí, pero también para las demás personas. Y vayamos y digámosle a la gente, hay buenas noticias. David Wilkerson, un hombre que ya murió, ¿verdad? Él amaba a los drogadictos, a los delincuentes, a la gente olvidada. Y Dios puso en su corazón, por años, por décadas, puso en su corazón ir a esas personas que la sociedad rechazaba, ir a esas personas que el mundo aborrecía, ir a esas personas que parecía que estaban abandonadas sin Dios. Y Dios puso en su corazón y Él los amó de tal manera que cuando Él llegó con el mensaje de salvación, algunos de ellos empezaron a ver a ese hombre, ese gringo loco, porque era un americano, ¿no? No hay más americanos aquí, ¿no? ¿Qué tiene este hombre? ¿Por qué nos ve así? ¿Por qué nos quiere ayudar? Este hombre está loco. No es que haya estado loco, es que ese hombre, ¿no? Era un enviado de Dios a esas personas que lo que necesitan es amor, perdón, paz, tranquilidad. Yo no vi una película que fue famosa, creo, en aquellos años. 2 películas, él escribió 2, La cruz y el puñal, la otra no sé, leí el libro de Corre Nicky, corre, que también le hicieron una película de un hombre que era adicto, se convirtió al evangelio y Dios hizo una tremenda obra con ellos. Así la del infierno, así la vi, y sí me dio miedo, aunque me acuerdo en la casa de usted, allá afuera, unos americanos, ahí se las ingeniaron y afuera, invitaron a la gente. Ajá, y sí me acuerdo de esa película del infierno, y sí me dio miedo, ¿verdad? Dije, no, órale, sí, pero sí me acuerdo de esa, Corre, Nicky, corre, fue una película también. Yo no la vi, pero leí parte de ese libro, pero es el testimonio de un ex drogadicto, ¿no? Que fue alcanzado con el evangelio y él pudo experimentar la verdadera paz, el perdón de sus pecados, y no solamente eso, él pudo también compartir con todos esos. Algunos eran sus amigos, pero otros eran sus enemigos, ¿verdad? Porque eran pandillas, se formaban pandillas y obviamente entre ellos se mataban por el asunto de las drogas, el alcohol, etcétera. Pero por eso, creo que es por eso cuando Juan el apóstol escribe esta frase que dice Juan el apóstol, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Y yo creo que no deberíamos de callar.
una persona que ha sido redimida, una persona que ha sido salva, una persona que hemos recibido el regalo de la vida eterna, una persona que por la gracia de Jesús hemos sido transformados y una persona que ahora caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, caminamos en ese sendero que es grato para Dios en su bendita palabra. No podemos dejar de decir, seríamos egoístas, ¿no te parece? Seríamos egoístas de no decirle a los demás lo que hemos recibido, lo que hay para ellos también. Y si Dios lo pudo hacer con nosotros, lo puede hacer con ellos, ¿no crees? Si Dios pudo transformar la vida de criminales, delincuentes, etcétera, ateos, lo puede hacer, ¿no? Con la vida de otros, lo puede hacer. Así que, hermano, recuerda, hay buenas noticias. Yo espero que no tardemos, que hoy mismo, si es posible, haya una persona, le digamos a una persona, ¿sabes? Hay buenas noticias. Dios quiere perdonarte, porque Dios nos ama y quiere darte vida eterna. Yo ya la recibí hace tiempo, no soy mejor que tú, pero ya la recibí y quiero compartirte estas buenas noticias. Donde hay verdadero perdón, donde hay verdadera paz y donde hay verdadera seguridad, tranquilidad que Cristo puede dar. Así que vamos a orar y terminar con este tiempo, por favor. Tú en tu corazón, Padre nuestro que está en el cielo, Señor, una vez más, queremos darle muchas gracias, Padre, por darnos la gran bendición de poder descansar en sus benditas promesas. Gracias, Señor, porque un día las buenas noticias llegaron a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, porque un día todos nuestros pecados fueron perdonados. Y no solamente eso, dice usted, que usted los arrojó a lo profundo del mar y ya no más se va a acordar de ellos. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a compartir lo que de gracia hemos recibido. Ayúdenos, Señor, a llevar a las personas que nos rodean y que todavía no han sido liberados del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Ayúdenos, Señor, a no callar, a hablar las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. Guárdenos, Señor, que tengamos cuidado en este tiempo, que tengan cuidado las familias, que tengan cuidado nuestros hermanos, que tengan cuidado, Señor, las iglesias, pero sobre todo, Señor, ayúdenos a no callar, que no callemos. Hoy es día de buenas nuevas y no debemos callar. Ayúdenos, Señor. Se lo rogamos una vez más, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.